Eliges el arte a pesar de lo que digan. Desde Venezuela a México, Ya no puedo vivir en este país. venciendo un montón de miedos. Te pones cerca de las personas que están lejos. Naturalmente yo soy muy melancólica, muy, pues sí, como apegada. Y esto transformó mi carácter. Bueno, No sí, es es lo cierto. mismo ni es igual. ¿Qué hace de una manera extraordinaria? ¿Qué dirías de Lenit de hace 10 años que estaba tomando un vuelo? Poner su confianza en Dios. El perfeccionismo a la ecuación no fluye ni avanza. No podemos tener perfección, no existe en nada. Soy Renata Treviño y esto es De Cero a C Podcast. Historias reales para los que buscan inspirar su camino. Bienvenidos al episodio número 1 de Cero a C Podcast. Hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella el día de hoy transforma vidas por medio del arte, pero el día de hoy nos va a contar un poco de cómo su vida ha cambiado completamente para que el día de hoy llegue a transformar vidas por medio del arte. Bienvenida Lenit Borges. Gracias por Renata. estar aquí. Este Gracias. espacio que digo que es mi happy place, pero bienvenida. Me encanta mucho tenerte aquí. Y pues el día de hoy queremos escuchar cómo hoy Lenit, de llegar a un país hace 10 años, desconocido completamente, el día de hoy eres una mujer realizada. Y yo te quiero preguntar primero, antes de empezar, si te describieras en una palabra, ¿cuál sería? Si me describieran una palabra, en una sola palabra, ¡ay, qué cosa más difícil! Creativa. Creativa. Esa sería, si tuviese que elegir solo una. Ok, bueno, pero ahí va mi pregunta. Muy bien. Si tu mamá te describiera en 3 palabras, ¿qué diría tu mamá de ti? Ay, no sé si son 3 palabras, pero persigue lo que quiera hasta que lo alcanza. Ok. Creo que mi mamá diría algo así. Lo que se propone lo logra. O por lo menos lucha. O por lo menos lucha. No digo que todo lo he logrado, pero creo que mi mamá, cuando me ha expresado qué es lo que piensa, algo así me ha dicho. Mira qué bonito. Sí. Qué bonito tu mamá. Quiero que les platiques aquí a los que nos están escuchando, ¿por qué de ser ingeniera hoy te dedicas al arte? ¿En qué momento de tu vida dijiste no? ¿O de dónde viene ese amor por el arte? Bueno, crecí realmente rodeada de arte. Comencé a pintar de forma muy natural porque mi mamá es pintora y escultora, así que desde que tenía uso de razón, 2, 3 añitos, yo agarraba el barro, la arcilla, hacía piezas, pintaba. Tengo una mamá muy flexible que me dio mucha libertad de poder experimentar, que me dejaba ensuciarme las manos, por decirlo de alguna manera, y eso me dio como que mucho espacio para poder desarrollar mi creatividad. Sin embargo, cuando fui creciendo, siento que uno va empezando a tener esos primeros años de vida adulta, de adolescencia, de juventud. Y en mi país natal, en Venezuela, se estilaba que algunas carreras fueran como mejor vistas, por decirlo de alguna manera. Y esas eran medicina, ingeniería, carreras de biología, de investigación. Esas carreras eran como más destacadas. Entonces, cuando llega esa temporada de la vida de tener que elegir carreras, siento que no busqué a lo mejor suficiente ayuda vocacional como para entender qué era a lo que yo debía dedicarme. Y siempre fui como muy dedicada con mis estudios, muy buena estudiante, tenía buen promedio, entonces era como que, bueno, elige o medicina o ingeniería. La medicina me dio miedo y dije, no, médico no, como que no voy a hacer. Y dije, pues una ingeniería industrial que es bastante general y también era como que abarcaba muchas cosas y yo dije, pues, y se me hizo fácil, como que no lo pensé mucho, le dije a mis papás, me dijeron, está bien, eso es lo que tú quieres, vamos a ver dónde lo estudias, y comencé a estudiar. Comencé a estudiar y cuando me di cuenta de que no era lo mío, ya llevaba la mitad de la carrera cursada, ya llevaba la mitad de la carrera hecha, con muchas
con muchos tropiezos porque no tengo la habilidad nata que tiene una persona con pensamiento matemático o analítico en esa parte, así que yo sacaba la carrera estudiando el doble de lo que los demás estudiaban, esforzándome mucho más, pero en ese momento no pensaba que eso podía ser una señal, simplemente así fue. Cuando ya me di cuenta, pues ya llevaba la mitad de la carrera. Así que en ese momento comencé a hacerme esas preguntas que nadie se quiere hacer. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Qué es a dónde me estoy dirigiendo? Sentía mucha ansiedad, mucho estrés por cada examen y pero me daba cuenta de que era más elevado del que podían sentir los demás. Tenía que ver con que estaba fuera de mi diseño, estaba utilizando un martillo para meter un tornillo. O sea, yo no estaba usando mis habilidades naturales para poder potenciarlas en una carrera universitaria. Y bueno, en ese momento ya era novia de mi esposo. No era mi esposo en ese momento, pero me acuerdo que él me decía, te falta muy poquito, porque de verdad me faltaba bien poquito. Me decía, termínala y cuando la termines ya te dedicas a lo que tú quieras. Así que tal cual así hice. La terminé y dije, aquí está, culminé, toma papá, toma mamá. Ahora sí me dedico a lo que Y ahora me dedico a lo que quiera. Y en ese momento fue muy clave mi esposo. ¿Por qué? Porque él me dio ese apoyo de que me dijo, yo te apoyo a lo que tú quieras hacer. Y yo dije, yo quiero pintar. No lo pensé 2 veces. Realmente recuerdo haber tenido una conversación con Dios que le dije, quiero hacer algo con mis manos, porque siempre me gustó todo lo creativo. De niña tejí, bordé, pinté. Hice como que todo tipo de manualidades, no era como que un solo tipo. Entonces yo solamente sabía que quería hacer algo con mis manos y lo que se me hizo más fácil fue irme hacia la pintura. ¿Cuántos años tenías más o menos a esta edad? Tenía 23 años cuando decido no ejercer, ejercí muy poco la ingeniería, solamente unos meses en una planta de alimentos y fue una tortura. Era todo el día haciendo algo totalmente fuera de mi diseño, o sea, no eras tú. No era yo me sentía tan mala, me sentía torpe, me sentía poco habilidosa, porque simplemente no estamos hechos para todo. Y ese sentimiento es muy fuerte, porque no importaba cuánto yo me esforzaba, nunca podía destacar ni podía sentirme bien conmigo misma. Yo decía, yo no voy a poder hacer esto toda mi vida. Es una tortura, es una especie de tortura. Estás en el lugar equivocado. Exactamente. Así que en ese momento justo empiezo a pintar. Wow. Entonces, 23 años empiezas a pintar. ¿Seguías viviendo en Venezuela? Seguía viviendo en Venezuela, tenía 2, 3 meses de casada. Me gradué a los 22 y el año siguiente me casé con mi esposo y empecé a pintar. Y mi mamá, como toda la vida se dedicó al arte, heredé muchos clientes de mi mamá. Ok, entonces tu mamá ya no pintaba en ese entonces. Mi mamá sí seguía pintando, pero tenía una galería. Entonces la visitaba mucha gente. Se me hizo natural, tal cual como cuando era niña, integrarme a ese ambiente. Y comencé a mostrar un poquito lo que yo hacía y fue bien recibido. Y dije, aquí soy, ahora sí, mover mis manos, sí. Ahora sí. Y fue el momento cuando explotó todo lo que estaba haciendo. Todas las semanas sacaba algo nuevo. Comencé a buscar ayuda y a formar un equipo. Y no encontraba personas que ya supieran pintar. Muchas personas tenían habilidad, pero no sabían pintar. Y comienzo a enseñar a otros a ayudarme. Lo que hacía en ese momento era un proceso un poquito más artesanal, porque hacíamos piezas de maderas que se ensamblaban, se pintaban y hacíamos portallaves, alajeros, diferentes piezas que se iban a otras partes del país, a tiendas de souvenir. Entonces comencé a buscar quién me ayuda a cortar la madera, quién me ayuda a lijarla, quién me ayuda a fondearla. Era como una pequeña línea artesanal y empecé a enseñar a personas que nunca lo habían hecho. Y comienzo a descubrir que me gusta enseñar también. Es un proceso que una cosita te empieza a llevar a otra y la historia se va. Pero fuiste descubriendo qué era. Fui descubriendo, exactamente. Fui descubriendo poco a poco
que era lo que me gustaba hacer y que era lo que disfrutaba, y veía que los demás también aprendían, y eso fue lo que hizo que abriera mi primer taller, por decirlo de alguna manera, y que me estableciera, y llegamos a ser un equipo de 10 personas, y yo estaba súper feliz, realizada porque me gusta guiar, me gusta enseñar, y estaba creando. Entonces satisfacía como mis deseos, mis habilidades, sentía que podía poner pues mi diseño a la marcha, por decirlo de alguna manera. Qué bonito eso que cuentas, porque entonces tu vida de maestra, que nosotros le llamamos aquí en México de maestra, es desde los 23 años, empezó tu vida. Exactamente, ahí empieza el camino de empezar a enseñar, sin tener ni la más mínima idea de lo que venía luego, de para qué iba a servir eso. Bueno, ¿y hoy qué dices? Hoy transformo vidas a través del arte. ¿Cómo es para ti esa transformación de las personas a través del arte? Bueno, más adelante y por circunstancias de la vida, comienzo a enseñar ahora sí como maestra, Ok. ¿verdad? Tengo una primera invitación cuando me mudo a México. Cuando las personas llegaban a las clases de pintura, yo siempre veía que estaban viviendo un proceso. Que no todas, pero un gran porcentaje, el 70-80% de las personas estaban viviendo un duelo, estaban viviendo un cambio de etapa. Mis hijos se fueron de la casa, los duelos pueden ser familiares o también pérdida. Por ejemplo, me estoy jubilando y ahora tengo mucho tiempo libre. ¿Cómo hago? ¿Qué hago con este tiempo libre? O un festejo, porque también a veces dediqué toda mi vida a mis hijos y ahora tengo tiempo libre. Entonces, notaba que la pintura era muy terapéutica. Y aunque yo nunca estudié terapia, siento que siempre me incliné por toda la parte psicológica. Cuando estudiaba en el bachillerato y todo, eran mis materias favoritas. Y crecí en un ambiente donde de cierta manera siempre se me inspiró a hablar con otros, busca ayuda. Era algo como que estaba allí en mi lenguaje. Y comienzo a darme cuenta de que la pintura no nada más se conectaba con esa parte creativa, sino con el propósito de Dios en mi vida, con un diseño en particular de poder ayudar a otros a transitar una etapa de la vida. Que si bien, como te digo, no tengo las herramientas como terapeuta, solamente la pintura, solamente el pasar un tiempo en donde tú te dedicas a algo y dejas de pensar en todo lo que estás cargando, es yoga para el cerebro. Literalmente se bajan los niveles de cortisol, se baja el estrés, porque por un momento dejas de rumiar, de repensar en todo lo que vienes cargando. Y la gente se iba tan feliz de cada clase que yo dije, wow, estoy entendiendo por qué todo. Porque todo, incluso era una oportunidad, y siento que la pintura me ha ayudado a conectar y conocer muchas personas, muchísimas personas, que yo cuando llego a México y al no tener círculo natural, al no tener este círculo que se hace cuando estudias la prepa, el bachillerato, la universidad, me ayudó demasiado a introducirme en una nueva sociedad y no sentirme como que tan sola, tan sin conocer algo, y de una forma muy sutil, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero siempre conectamos con algún maestro que recordamos de nuestra niñez, los maestros tienen algo muy especial que te aportan sin hablarte, muchas veces solo con estar ahí, con enseñarte, con acompañarte en un proceso, dejan una huella. Y yo realmente nunca me autopercibí como maestra. Si me hubieses preguntado en mi adolescencia, juventud, antes de estudiar la carrera, creo que nunca me hubiese pasado en mi mente que la pedagogía o ser maestra hubiese sido mi llamado, y menos como esto lo iba a conectar con el arte y con la habilidad. Bueno, así que yo pienso que simplemente ha sido Dios mostrándome, afinando los detalles para finalmente llevarme a un lugar en donde puedo usar todo ese conjunto de cosas que cada quien tiene, como ese paquete, ese kit que se te da con habilidades y con... Que lo sigues descubriendo. O sea, lo sigo descubriendo. Vas sacando, ya descubrí esto, ahora... Uno para cada etapa de la vida. ¡Wow! Literal. Pues qué bonito es
yo siento que hay gente que pasa su vida y no encuentra esos dones o no abre ese kit y dice, ya encontré mis dones. Y que tú vayas encontrando a lo mejor la creatividad, el ser artista, pero luego encontraste el cómo ir transformando la vida de las personas por medio del arte. Gracias. Me la quedo. Porque Muy a bien. veces no sabemos que hay algo más profundo. Sí, yo creo que todo lo que nos ha sido dado se da con un propósito, que tenemos que descubrir para qué es. Claro, a mi parecer somos personas multifacéticas. Tal vez no todo lo ponemos en un solo aspecto de nuestra vida, pero sí se conectan de cierta manera. Pienso que todas las personas tienen ciertas habilidades que entre sí tienen que ver con su talento, con su diseño y con su misión en este mundo, con su forma en la que ellos van a servir a esta sociedad. Y eso es lo que yo he encontrado en este camino, que no ha sido un camino escrito. No es como que haz por aquí, dale por allá. Ha sido de buscar, de encontrarle, de leer, de hacer 1000 test, porque cuando ya te equivocas con una carrera universitaria, te comienza a quedar esa duda de que ya me equivoqué una vez y le invertí 5 años de mi vida a esto, y mis papás le invirtieron recursos, dinero. Te da el Ya temor, no te quieres volver ¿a qué le vas a volver a hacer? De no dejarte dominar por ese temor y pensar que por el hecho de que hayas elegido algo al inicio que tal vez no haya sido lo que tenía que ver con tu diseño, no significa que no puedas reinventarte, no puedas romper ese patrón. Al inicio que comencé a pintar, claro que sí sentía el juicio de que esta no sabe qué quiere hacer, porque de ingeniera saltó a pintora. ¿Esto qué tiene que ver? Y quiere seguir el patrón de su mamá. Sí, aparte de que el arte tiene esa mala fama de que te mueres de hambre si te dedicas al arte, entonces te precede de cierta manera un tilde social, una etiqueta social de que a ti te va a ir mal. A ti te va a ir mal, por eso es que tú estás eligiendo, así que no es muy aplaudido. Hace un año tuve el privilegio de tener una charla para los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Bellas Artes. Y en una de esas ocasiones hablaba con algunos de los maestros y me decían, estamos teniendo cada vez menos matrícula, más baja, porque los papás no están apoyando a sus hijos a estudiar arte. No porque los papás sean malos, sino porque está el temor de que estudien una carrera que los va a mandar a la sociedad sin ninguna herramienta para poder ellos llevar a su familia luego, para poder ellos llevar sustento a su casa. Es totalmente entendible. Hoy en día yo como mamá pienso, lógicamente quiero que mi hija le vaya bien. ¿Quién no quiere que sus hijos le vaya bien? Pero hay esa tilde, a eso voy, que cuando dices me voy a dedicar al arte es otra más que le va a ir mal. Y eso es muy fuerte cuando tú lo estás intentando, sí, porque ya hay suficientes miedos internos como para también cargar con la etiqueta social. Pero ¿qué pasa aquí que tú eliges el arte a pesar de lo que digan? ¿Y cómo tú el día de hoy tienes una academia de arte? O quiero que ahorita, si nos están escuchando personas que son artistas, que digan sin miedo, hoy puedo hacer esto. Entonces, ¿dónde estás parada hoy, Lenín? Bueno, hoy en día tengo una academia física en donde hay niños y adultos, son unos 120 alumnos cada semana. Y aparte está la tienda, porque una cosa fue pidiendo otra. Mandaba a mis alumnos a comprar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo dije, ya, porque muchos a veces me llegaban a una clase y no tenían un material y no avanzaban. Y yo tenía una cajita de cosas que les prestaba, pero lógicamente la gente quiere tener sus materiales, quiere irse a casa y seguir pintando. Entonces dije, voy a empezar a hacer una tienda. Comencé sin nada de presupuesto, sin nada de dinero, emigrando desde Venezuela a México. Una migración obligada, no fue una migración elegida, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hace 10 años. Sí, y la tienda la abro cuando tenía 3 años viviendo en México. Entonces comienzo a hacer como una tienda que empezó como algo muy chiquito, de materiales básicos para pintar, con precios súper accesibles, y poco a poco eso fue
creciendo, creciendo, creciendo. La academia física fue creciendo y aparte vendía mis obras. Y comienza todo este boom de Instagram, de Facebook. Se usaba más Facebook hace 10 años. Así que comencé a compartir, venciendo un montón de miedos también, porque hablarle a una cámara era lo que menos me gustaba en la vida y yo siento que ya no me creen, pero quienes me conocen desde antes, pues saben que era algo lo que todavía siento que me gusta cuando siento que tiene un propósito, pero solamente hablar por hablar a mí no se me da. Entonces, en ese tiempo recuerdo que empieza todo esto de Facebook y empiezo a hacer live, muchos Facebook Live hace 10 años, y comienzo a formar una comunidad online también. ¿Por qué? Porque quería vender mis cuadros, quería vender mis obras. Esa fue mi misión con el Facebook. Cuando esa comunidad empieza a crecer, me comienzan a pedir muchos cursos online. Yo publicaba un cuadro y me decían, Lenny, esa técnica, pero yo andaba como muy aquí, estaba estableciendo aquí todo, la academia, y dije, bueno, no le presté tanta atención y luego comencé a dar clases en Monterrey, en Torreón, en Ciudad de México. Comencé a viajar a dar masterclass y eso me atrapaba. Me encantaba el que me pudiera mover a otras ciudades, conocer, y poder enseñar y poder aquí y todo lo demás. Y luego en el 2019 me leí un libro y ese libro me hizo, me dijo, oye, toma en cuenta esto. El libro es de finanzas, no tiene nada que ver con arte. Y ese libro como que me hizo cambiar mi perspectiva. Es una historia de vida realmente. Es una historia de vida de un chico que que no tiene nada que ver con arte, pero él cuenta cómo él soñaba algo y cómo lo desarrolló y cómo entendió cómo su propósito podía alcanzar otras cosas. Y yo leo ese libro y entiendo que había más allá de lo que yo podía alcanzar solo dando una clase presencial. Y se me mete en la cabeza grabar mi primer curso online. Busco una empresa que se dedicaba a grabar porque yo no tenía la más mínima idea de cómo poner una luz, cómo hacer nada. Y dije, bueno, ya tengo quien me grabe. Voy a empezar a grabar y saco un curso que se llama Técnicas Mixtas. Fue mi primer curso. Grabo ese primer curso en el 2018 y en el 2019 entra el COVID. Sin imaginarme todo lo que iba a venir con el COVID, un confinamiento total, todo lo que íbamos a vivir, todos los temas de salud mental que se venían. Y comienzo a darme cuenta una vez más del propósito de Dios. Ese curso era lo que muchas personas en ese momento necesitaban. Comienzo a recibir testimonios donde yo no hice más nada que enseñar, porque a veces creemos que tenemos que hacer algo muy extraordinario y no confiamos en la otra parte que no podemos hacer nosotros. Simplemente es dar una herramienta y ya se cumple el propósito. Comienzo a recibir un montón de testimonios y comienzo a conectar. Digo, wow, esto es una herramienta que yo estoy ignorando, el online, y no me estoy dando cuenta de que de esta forma es posible llegar a muchas personas que no va a ser posible hacerlo de una manera física. Así que no dejo los cursos físicos, sigo haciéndolo, pero comienzo poco a poco a meterme en la academia online. Y hoy en día la academia online pues ya no es un bebé, ya es una comunidad muy grande que está en muchos países alrededor del mundo. Es una cosa increíble que yo no hubiese dimensionado en ese momento, y ha sido todo a su tiempo y a su momento, porque también luego me convierto en mamá y ya no hubiese a lo mejor podido hacer tanto físicamente, pero lo online me ha permitido pues hacer una biblioteca muy grande de contenido que puede estar a disposición de cualquiera a cualquier hora y en cualquier momento. Y tú desde tu casa. Y yo puedo grabarlo desde mi estudio, o sea, puedo hacerlo allí. Entonces ha sido como un caminito que se ha ido descubriendo. La academia física sigue funcionando, sigue estando, pero todo como que ha ido evolucionando. Así que
una cosa ha llevado a la otra, por decirlo de alguna manera. En ese momento fue un curso, ahorita la biblioteca ya hay 12 cursos grabados, pero hay más de 180 horas de contenido también disponible que ya está para cualquier persona que en este momento quiera entrar. Y a veces yo digo, ¿en qué momento se grabaron 180 horas? Wow. Es de un trabajo de hormiguita, es un trabajo de hormiguita y pues ha sido increíble. Entonces, Increíble. en lo online, ¿cuánto llevas? Desde un poquito antes de COVID que grabaste el primer. Poquito, llevo 6 años con lo online. 6 años, al principio era esporádico, sacaba 1, 2 cursos por año. Luego saco una suscripción que hoy en día es mi bebé, le digo yo, es lo que más disfruto porque es un programa híbrido, tiene clases en vivo. Okay. Y amo las clases en vivo, me permite conectarme con la gente, la gente se energiza y vivimos lo que son las relaciones humanas que traen salud a nosotros, como no es nada más aprender pintura, es hacer comunidad. Es hacer comunidad, es llenarte de energía, porque cuántas veces estamos desanimados en nuestra casa y no podemos salir porque hay una enfermedad, porque hay una circunstancia, porque hay un tema económico, porque ya no puedes manejar. Y simplemente el tener a disposición algo que tú sientas que no nada más está grabado, que tú sabes que hay alguien del otro lado, te hace sentir y hacer comunidad a la distancia, algo que humanamente no hubiésemos podido hacer hace muchos años. Así que yo siempre digo, la tecnología nos ha traído muchas cosas malas, lamentablemente, pero también nos ha traído muchas cosas buenas. Nos ha permitido vivir muchas cosas buenas. Y es como decidamos usarla, ¿verdad? Sí, te pones cerca de las personas que están lejos. Exactamente. Wow. Exactamente. Pues bueno, yo creo que nos saltamos un poquito de yo quería ver nuestro ABC. El A es como cómo empezamos desde cero, muchas cosas. Me voy a regresar un poquito a ese. Sí, ya vimos de dónde nació esta artista a los 23 años que decidió decir, ya no soy ingeniera, ahora soy artista y me dedico a esto. ¿En qué momento ocurre que tú dices, ya no puedo vivir en este país? Tengo que, pues, migrar. Y aparte, ¿en qué momento dices, México? Me encantaría saber. Sí. Bueno, cuando tenía 25 años, ya tenía 2 años de empezar de dedicarme a la pintura estando en Venezuela. Comienza uno de los momentos de más crisis socioeconómica en el país. La crisis no era nada más lo difícil de encontrar los recursos, la materia prima. A mí me costó muchísimo conseguir madera, pinturas, todo lo que ocupaba para hacer mis piezas. A veces era muy frustrante tener pedidos y no poder cumplir con los pedidos por no tener materia prima. Comencé a volverme una perseguidora de materia prima. Me enteraba de que había llegado un camión de madera y me iba donde yo estuviese al camión de madera y hasta cargaba listones y tablones de madera con el señor que me encontrara que me ayudara. Porque mi esposo trabajaba para una empresa en ese tiempo y no todo el tiempo me podía ayudar. Estábamos aquí, allá. Comienza un proceso muy frustrante, muy fuerte y hubo también detonantes de seguridad. Tuve un altercado súper fuerte donde me pusieron un arma en el abdomen, a mi esposo en la cabeza, nos quitaron el carro. En cuestión de 6 meses robaron a mi mamá, robaron a mi papá, me robaron a mí. Fue un momento muy fuerte y yo siempre había dicho que yo no me iba a ir del país. Yo no me iba a ir, yo no me quería ir. Todo el mundo se estaba yendo y yo no me quería ir porque eran mis papás, es dejar familia, es dejar vínculos, es dejar abuelos, es dejar tíos. Aparte que tenía trabajo y me estaba yendo bien. Entonces el problema no era económico. El problema comenzó a ser que todas las oportunidades empezaron a cerrar. Iba al supermercado con dinero y regresaba con dinero porque no había muchas cosas que comprar. Las cosas esenciales comenzaron a hacerse muy difíciles y fue una de las temporadas más complicadas a nivel económico de Venezuela. En todo ese proceso, una tarde mi mamá se me acerca y me dice,
hija, váyanse. Si te puedes ir, vete. Yo estaba, Dios. Que tu mamá te lo diga es otra cosa. Una cosa es escuchar y ver que tus amigos se están yendo, ver lo que estaba pasando en el país, pero que el ser que más te quiere en el mundo te diga, huye, vete, hija, si te puedes ir, vete. Para mí fue, necesito ver esto. Mi esposo sí se quería ir y era yo la que no me quería ir. Yo me resistía, yo decía, no quiero, no quiero. Hasta que simplemente dije, sentí que o tomaba la decisión por las buenas o iba a terminar tomándola por las malas después de vivir más cosas. Así que comienza la preparación, comienza como unos 8 meses, casi un año de apostillar papeles, sacar documentos, evaluar muchas cosas. Y bueno, tenemos unos grandes amigos que viven acá en México y ellos hace mucho tiempo nos estaban invitando, pero cuando tú estás bien en un lugar tú no te quieres mover, entonces era como que no. Y pareciera que mi esposo y yo lo hubiésemos sabido que ayer era, porque simplemente no fue tema de discusión ni nada. Nosotros nunca habíamos venido a México. Ninguno de los dos había pisado nunca había puesto un pie en México. Y recuerdo que evaluamos muchas cosas, los dos estudiamos ingeniería, así que dijimos, bueno, a primeras de cambio, por lo menos sabemos que la carrera que tenemos la podemos ejercer. Apostillamos documentos, nos preparamos psicológicamente para todo. Yo estaba dispuesta a todo. Yo dije, yo llego haciendo lo que necesite hacer. No importa si tiene que ver con mi carrera, si no tiene que ver con mi carrera, era necesario. Y comienza todo el proceso de desarraigo, de dejar todo, de prepararte económicamente con lo que pudieras, porque lo que en ese momento era dinero en Venezuela no era dinero afuera. Cuando hicieras el control cambiario simplemente se volvía prácticamente nada. Sí. Hubo cosas que se quedaron allá, que aún están allá. Yo no he vuelto en 10 años. Y es un proceso muy mental, más que un proceso de un cambio geográfico, es un proceso meramente mental. Recuerdo que hubo cosas que yo sentí en mi corazón que fueron tal cual así. Yo recuerdo despedirme de mi abuela y saber que era la última vez que iba a ver a mi abuela. Mi abuela estaba bien en ese momento, pero yo lo sentía y fue así. Fue la última vez que vi a mi abuela. Despedirme de ciertas personas y saber que seguramente ellos también iban a emigrar pronto y así sucedió. Y ahora estamos en polos distintos del planeta. Pierdes todo tu círculo natural, pierdes todas tus raíces y esa es una de las cosas más tenaces que he vivido en mi vida. Siento que a veces miro atrás y digo, como que uno se anestesia en ese proceso porque uno no sabe cómo lo hace. Simplemente no sabes, aparte que siento que naturalmente yo soy muy melancólica, muy, pues sí, como apegada y esto transformó mi carácter. Me volvió más resiliente, resistente, más a la meta, más objetiva con lo que tenía a lo que tenía que realmente prestarle atención porque no había opción. O funciona, porque quemas los barcos y te vas de la isla y es ya. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por lo menos para mí no lo hubo. Yo sé que la historia de cada quien es distinta, pero te vas pensando en que te vaya bien, te vas pensando en arraigarte, te vas pensando en eso. Así que llegué a México y aunque no lo conocía, pisé el aeropuerto de Monterrey y dije, este es mi nuevo país, esta es mi tierra y listo. Y pasé la página, literal. Qué fuerte. Literal, porque yo dije, tengo que amar este país. Tengo que abrazarlo, sí, tengo que abrazarlo y me va a ir bien aquí. Vamos a estar bien y ya. También porque como este proceso lo vivimos miles de venezolanos, yo veía muchos testimonios y sabía que lo más fuerte era eso. Y entendía que una de las cosas que iban a hacer que este proceso fuera más fácil era tener la disposición de realmente amar el lugar a donde llegas, porque es muy difícil estar en un lugar que no te gusta,
Estar en un lugar que no quieres y querer muchas veces tiene que ver con una decisión, no tiene que ver con que todo esté bien. Así que yo siento que llegué como muy mentalizada a amar este país y hacerlo mi hogar Muy en eso positiva, con una actitud muy positiva. y en eso se ha convertido México y pues desde que tuve a mi hija más, yo no sé si voy a vivir toda mi vida aquí, pero este país siempre va a ser demasiado importante para mí. Es el país de mi hija y que nos ha dado tantas oportunidades y nos ha dado lo que no nos dio nuestro país, de cierta manera. Con todo el amor que le tenemos y todo, no lo pudimos vivir en nuestro país. No pudimos crecer en nuestro país. Qué bonito, ¿eh? Porque creo que cuando llegas a un lugar con miedo, con todo, es difícil ver esa actitud como positiva de decir, ya amo este país. Y tú lo hiciste, yo creo que la actitud de cuenta muchas cosas. Llegas a México, ¿y cómo te recibe México? Bueno, con frío, 16 de marzo Ah, del 2016, hacía 10 grados y yo lo sentía como si fuesen -4. Hoy en día 10 grados ando en short. ya te acostumbraste. Ya me acostumbré, pero sentía mucho frío. Bueno, todo país nuevo, conocer. El primer año fue un año muy retador porque fue el año de sacar documentos, de sacar residencia, de sacar papeles. Todos nuestros ahorros se nos fueron en legalizarnos, en tener todo lo necesario para estar aquí bien. Y no te voy a mentir, el primer año fue un año muy complejo, muy complejo. Sin embargo, siento que todo tenía un propósito, simplemente hacernos más agradecidos, más resistentes, más... no, tu mente nunca vuelve a ser igual cuando tú emigras. Porque ese desarraigo y este nuevo apego te hace, primero, unirte demasiado con tu familia. Mi familia en ese momento era mi esposo. Y era un matrimonio joven, teníamos 3 años de casados. Entonces, esto aceleró el proceso que a lo mejor a otros puede llevarle décadas. Él era todo para mí, yo todo para él. O sea, aquí estamos tú para mí, yo para ti y le tenemos que echar ganas. Así que llego a México y empiezo a trabajar en una industria como a los 2 meses y medio, cuando ya tuve documentos, un documento parcial y ya después fue que llegó mi residencia bien. Y el proceso era bueno, pero yo estaba fuera de mi elemento, porque yo venía de tener un negocio propio, de que ya tenía mi equipo, yo tuve que cerrar todo allá, a otra vez trabajar en industria, en algo que no era lo mío. Fue retroceder y ese proceso es duro. Es duro. Porque ya sabías que era tu propósito, cuáles eran tus dones y cómo los ibas a explotar. Y llegas aquí. Venía de manejar mi propio tiempo, de tener mis horarios, muchas obligaciones, pero tener libertad en muchos sentidos y dedicarme a lo que yo amaba. Y cuando yo llego aquí, uno de mis mayores miedos fue, yo me voy a poder volver a dedicar a la pintura. ¿Eso aquí les gusta? ¿Habrá posibilidad aquí de que eso pase? Y eso era un miedo que me daba muy fuerte. Yo decía, wow, ¿y si voy a tener que el resto de mi vida ejercer como ingeniero? Era muy fuerte porque no es que ser ingeniero sea malo, pero no era mi diseño. No es mi diseño. Por eso siempre digo, yo no soy ingeniera, yo estudié ingeniería. Bueno, no es lo mismo ni es igual. Wow, sí. Y empieza todo este tema también del síndrome del impostor, de no estudié una carrera en artes, entonces ¿cómo voy a enseñar? Tampoco me puedo ir a una universidad a estudiar porque yo no tengo una licenciatura en arte. ¿Qué voy a hacer? Sin el chivo y sin el mecate, que le dicen en Venezuela, sin una y sin la otra, no tenía ninguna de las dos opciones y sí fue un proceso difícil. Pero
compré una computadora, le metí internet, o sea, recuerdo que fue una de las primeras cosas que hice y dije, voy a empezar con el Facebook. Ahí fue que empecé con el Facebook, no lo hice en Venezuela, comencé aquí. Y comencé a ofrecer, hice un catálogo de obras que tenía fotos de cuando vivía en Venezuela y empecé a ofrecerlo por todos lados. Veía gente que comentaba, yo no debería contar esto, pero lo voy a contar, que comentaba en alguna publicación de alguna mueblería o algo, ay, qué bonito cuadro, me envías información del cuadro, y yo les escribía por privado, hola, yo pinto, te envío esta información, te comparto catálogo. Una vez me llegó una notificación del Facebook de que spam, ya no puedes enviar más mensajes, de todos los mensajes que envié. Me dedicaba después del trabajo unas cuantas horas a prospectar clientes. Literal como si fuese un otro trabajo. Y en ese proceso decía, no me contestaba nadie, claro que no me contestaba nadie, o quien me contestaba, ¿y dónde estás? No, pues no tengo lugar físico. ¿Y en dónde te encuentras? ¿Tienes exhibido en algún lugar? Ninguna. Fue muy fuerte, pero me contestó una mueblería en Monterrey, en San Pedro, y me dijo, visítame con alguna muestra de tus trabajos. Yo, Dios mío, ¿con cuál muestra? ¿Cómo hago? Ya te voy a contar. Me gustó tu trabajo, pero visítame con una muestra. Yo supongo que lo que pensaba era a ver si esto es real, ¿verdad? Por supuesto. Y justo llegando aquí, hice por mis amigos, hice contacto con una chica que me dijo, me encanta el árbol de la vida, hazme un cuadro del árbol de la vida, lo compro. Era lo único que había vendido, y le hice el cuadro del árbol de la vida y ella lo tenía en su sala. Yo dije, ¿qué hago? Dios mío, bueno, o se me quita la pena o no logro nada. Le escribí a esta persona y le dije, oye, necesito que me prestes el cuadro un día. Y muy linda me respondió y me dijo, claro que sí, ven a buscarlo. Pedí el día en el trabajo, porque tampoco tenía el día disponible, y el chico me dice, yo estoy en Monterrey. Y yo si acaso conocía dónde estaba la farmacia. O sea, le dije a mi esposo, tengo que agarrar carretera para Monterrey. Tenía un carro súper chiquito y el cuadro no me entraba. Tuve que embalé el cuadro y lo amarré arriba. Me fui con todas las ventanas abiertas todo el camino y eso sonaba horrores con el viento. Y me fui a Monterrey y le llegué al señor en la mueblería con el cuadro. Bajé mi cuadro y me bajé, subí. Cuando llego al centro comercial, un centro comercial en San Pedro que se llama Mall del Valle, y me fui con una amiguita que me acompañó y me dice, esto es muy buena zona, ojalá que sí se dé. Y cuando subo, era una mueblería nueva que estaba empezando, que fabricaban muebles de todo tipo y querían colocar cuadros para ambientar sus espacios. Y me dice, mira, hazme unos 8 cuadros, hazme 8 cuadros. Y yo, sí, claro. ¿Tienes tiempo? Sí, déjame casi que ver mi agenda. Hazme 8 cuadros. Y yo le digo, ¿y cómo los quieres? Así de este estilo, dale tu toque. Me dio esta libertad creativa de yo poder hacer lo que quería. Fluyó muy bien esa visita y me regresé para mi casa con un pedido de 8 cuadros. Yo estaba súper feliz y no eran unos cuadros pequeños, eran cuadros de 150, 120. Para mí era mucho en ese momento recibir eso, porque eso me hizo tomar la decisión de renunciar. Yo renuncié a mi trabajo por eso, porque dije, con esto todo lo voy a ahorrar y es mi primer capital. Y así como conseguí este cliente, voy a conseguir más. O sea, si funcionó una vez, funciona otras veces. No necesitaba que todos me dijeran que sí. Con que 1, 2, 3 me dijeran que sí al mes, yo ya la hacía. Entonces yo dije, si sigo dedicándole todo mi tiempo al trabajo de oficina, que estoy todo el día en la oficina, esto no va a funcionar. Y bendito sea el hombre con el que me casé, que me dijo, dale mi amor, renuncia. Mi esposo ha sido mi apoyo incondicional para todo. Porque cree en ti. Porque cree en mí, porque
porque siempre ha visto más de lo que a lo mejor yo en ese momento he visto. Yo tenía muchas dudas en ese momento, no era como que teníamos la holgura económica o un gran salario él para poder decir, vamos a estar súper bien. Claro que había miedo y había muchas necesidades. Había muchas necesidades de todo. Yo no tenía ni muebles. Tenía una mesa de plástico en el centro de la sala y ahí pintaba, comía y todo. Todo era allí. Oye, pero entonces, aparte de artista, yo estoy descubriendo que eres muy buena vendedora. Me encanta vender porque crecí vendiendo en los negocios de mi papá. Ok. Y me encanta ayudar a la gente. Y cuando tú vendes, tú ayudas a la gente. Si tú le vendes lo que necesitan, tú los ayudas. Porque no es vender. Siento que no puedo vender cualquier cosa. ¿Sí? Claro. Sí, me explico. No sé si sea tal vez buena vendedora, pero lo que hago me gusta compartirlo. Y para compartirlo hay que venderlo. Es un ganar-ganar, porque si tú estás haciendo algo que beneficia a los demás, la otra persona gana y tú también ganas. Entonces no sé, porque nunca he vendido como cualquier cosa, no sé. Solo arte, claro. Solo lo que he hecho con mis manos, tal vez. Pero sí me gusta mucho el trato con el cliente, ese trato directo que aún hoy en día es lo que me hace no meterme en galerías. Me gusta yo tratar a los clientes y yo venderles directamente. Ok. No poner la obra en galería y no enterarme de quién se la llevó y si le sirvió y si era lo que quería. Me encanta ese trato directo con el cliente. Siento que es muy especial y aunque hoy en día la persona que me ayuda en ventas tiene 10 años conmigo, justo los 10 años que tengo aquí en México. Pero tiene toda mi esencia, toda la cercanía con el todo. Semanalmente las juntas son así y háblale así. O sea, para mí es muy importante eso. Comencé a ver que no era solamente pintar un cuadro, era hacer algo personalizado, porque no es lo mismo que te visiten y digan qué bonito tienes decorado, a que tú puedas contar una historia y tú digas, esta es mi familia, o esto fue lo que vivimos. Este cuadro significa que es un renacer para mí, yo me curé y luego de esto pasó esto. Este es el significado, son historias que se cuentan. Así que una de las cosas que yo comencé a proponerme cuando pintaba era personalizado, personalizado. Si no necesitas nada personalizado, pues realmente hay mucha decoración hermosa en todos lados. Pero no es lo mismo algo hecho para ti, que cuente la historia que tú quieres transmitir cuando alguien te visita en tu casa. Es muy personal, es como escribir un libro para una familia. Wow, ¿y todavía sigues haciendo eso personalizado? Todavía, después de 10 años sigo haciendo eso, con todo el trabajo que eso trae, porque es mucho más fácil hacer piezas y tenerlas allí como en stock, que también está muy bien, es lindo y también transmite, pero siento que hay algo muy especial en contar una historia a través de una pintura. Se siente totalmente diferente, incluso hasta cuando esa pintura tiene el tamaño que tú necesitas, porque a lo mejor tú dices, yo quiero algo aquí, al frente de mi escritorio, que cuando yo lo vea me recuerde, y no te sirve cualquier cosa, te sirve algo para allí. Es muy especial, es un trabajo muy manual, sigue siendo sumamente artesanal, pero tiene propósito. Pues de corazón, le pones alma, en corazón, tiempo. Qué bonito, qué bonito. Yo te quería preguntar, en ese momento en el que tú dijiste, voy a vender cuadros y voy a ir a Monterrey y me aceptaron los 8, ¿no sabías que realmente estabas creando un negocio ya? ¿O realmente sí decías, yo sí, tengo el camino claro y sé que quiero? No tenía todos los detalles, pero como ya venía de tener una experiencia en Venezuela, administrando mi propio negocio, lo quería de alguna manera volver a hacer aquí. Quería dedicarme a hacer cosas con mis manos y dedicarme a alcanzar a otros con eso, pero no tenía claro cómo iba a suceder. De hecho, el empezar a enseñar, que es una de las cosas que más me llenan hoy en día, sucede por una invitación. Me invitan a un lugar a dar una clase aquí en México y me fue muy bien y me dicen, ¿no quieres volver a dar otra? Y cuando me vine a ver, estaba
dando semanalmente 2 días a la semana clase en ese lugar. Y comencé a tener como una comunidad. Y yo dije, wow. Entonces pintaba toda la semana y 2 días a la semana daba clase. Lo tuyo. Comencé a sentir demasiado feliz. Y dije, ya no me estaban cabiendo los cuadros en la casa, los materiales, todo es como muy, como que necesitas espacio. Y dije, voy a rentar un local. Y ahí es donde viene la primera, el mudarme y salirme de mi casa a un local y tener la academia y el estudio juntos. Ese fue el paso que me sacó, pero para contestar tu pregunta, al principio no lo veía completo, como que una cosa va aclarando otra. Y yo a veces digo, eso es lo importante de no cerrarnos a todas las opciones o no descalificarnos antes de ni siquiera vivirlo. Porque no sabes a dónde te puede llevar. No sabes a dónde te puede llevar la vida. ¿Qué le dirías a una persona que está en proceso o ya está viviendo en un país nuevo, no sabe dónde empezar, pero que quiere pues emprender o empezar algo, pero no sabe por dónde? ¿Qué le dirías? Creo que primero le diría que no se cierre a nada, que busque para qué es bueno, qué hace de una manera extraordinaria. No se descalifique a sí mismo, admita que hace algo de una forma extraordinaria, que eso puede ser cualquier cosa, hacer pasteles, hacer uñas, poner pestañas, hacer cejas, lo que sea que tú hagas, que puedas reconocer que tienes un talento en algo y que trates de encontrar un lugar que tú puedas ocupar en esa sociedad para servirle. ¿De qué manera mi talento le puede servir a esta sociedad? Que en ese punto, cuando encuentre ese punto, tiene resuelto cómo puede empezar a dedicarse a lo que ama. Porque nuestro talento no es solo algo aislado, yo pienso que está hecho para servir. Y cuando encuentras cómo sirve, viene todo lo demás. No es, y puedo entenderlo, pero no es pensar en el dinero. Porque si piensas primero en el dinero, probablemente te encuentres haciendo cosas que te frustran y que a largo plazo no te van a llevar a la excelencia. El dinero viene como consecuencia de encontrar tu mejor forma de servir a otros, tu mejor forma de ser útil para otros. Y mientras que lo eres, también sientes mucha satisfacción. Te sientes en el lugar donde estás hecho para estar. Guau, hasta me los llevo yo. Me llevo yo ese consejo. Lenit, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le dirías a ese Lenit que de hace 10 años que estaba tomando un vuelo? Bueno, yo le diría, ¿por dónde empezar? Que no iba a ser fácil, pero que iba a ser posible alcanzar todas esas cosas que por momentos solamente fueron pensamientos pasajeros, que lo mejor que pudo hacer fue poner su confianza en Dios. O mejor dicho, le diría que en eso no te equivocaste, Lenín. En que tenías que confiar en que Él te había dicho que todo iba a estar bien. También me hubiese estresado menos. En algunas ocasiones me hubiese estresado menos, me hubiese preocupado tal vez un poco menos, porque no quiero dar a pensar o que parezca que tener fe es vivir exento de preocupaciones, como vivir en una nube superficial y holística. No. Hubo mucha incertidumbre, hubo mucho dolor, hubo muchas cosas muy difíciles, pero aún así no dejé de tener fe. Y yo siento que eso ha sido, yo sé que puede parecer muy cliché espiritual tal vez lo que voy a decir, pero definitivamente tal vez lo único que yo he hecho es obedecer a Dios. No conocerme todo el camino, ni tener talentos mayores que otros, ni hay demasiada gente con
10.000 veces más talento que yo. Entonces, siento que la única clave para poder hoy en día estar haciendo lo que hago ha sido creerle a pesar de mis miedos, de mis dudas. Así que eso le diría a la Lení de hace 10 años, que esa parte la hizo bien y que siga por allí. Le hablo a la Lení de los 10 siguientes y le digo, sigue por allí porque es la clave. No conocemos nada, no conocemos nada del futuro y la única certeza es esa. Ya le hablaste a tu Lenit del pasado y a la del futuro también. Para que la del presente no se estrese. Después tengo que aprender algo de lo que estuvo anterior. Si antes estuvo bien, ahorita también lo va a estar. En algo tenemos que evolucionar porque no puedo seguir en lo mismo. Claro. Sí. Si hoy te digo que nuestra vida es como un abecedario, empezaste en 0, hoy en qué letra te dices, ¿en qué letra estoy? Digo, porque sabemos que eres una mujer de metas. Y que lo que dice tu mamá es, lo que ella se proponga lo cumple y si no, lo se acerca. Bueno, me puse una meta, hablando, cuando cumplí 30 años, acerca de mis 40. Tengo 36, o sea, ya estoy a un poquito más de la mitad de esa meta. No sé si la voy a cumplir a los 40, tal cual como la soñé, pero esa meta básicamente es que quería construir lo suficiente como para que cuando llegara a ese punto, a mis 40 años, hacer solo cosas que tengan que ver con lo que más amo y lo que mejor me siento haciendo. Porque no te voy a mentir, en este camino he tenido que hacer muchas cosas que no todas son de mi agrado. O sea, en medio de vivir en mi diseño también ha habido mucho sacrificio. No es que yo no estoy tan de acuerdo con esa frase de trabajas hasta que tu último día de trabajo es hasta que trabajas haciendo lo que amas. No, yo trabajo haciendo lo que amo, pero igual trabajo. Igual es carga, igual es responsabilidad, aunque lo amo. Pues mi meta es que a partir de esa edad aproximadamente, todo lo que haga tenga mucho más que ver que con suplir necesidades. Porque siento que cuando llegué a este país todo se trataba de que hay que echar raíces. Y después tengo una hija y todo hay que crear lo necesario para que ella esté bien. Pues para eso he trabajado y espero que en un futuro cada vez todas mis acciones y todo lo que haga tenga que ver con cumplir propósitos y no tanto con llenar necesidades, no tanto con satisfacer necesidades. No sé si me explico. Sí, un poco más disfrute. Un poco más disfrute y un poco más propósito. O sea, hacer las cosas que realmente trascienden, que bendicen a otros y que no tienen a lo mejor que tener la mayor rentabilidad. Ok. Porque al inicio o en esta era de mi vida tal vez todo se ha tratado de apagar fuegos, estabilizar, crear bases porque tu mente entra en modo supervivencia cuando emigras. Y más cuando lo haces sin nada. Tienes que hacerlo, es algo natural, no es como que te vuelves materialista, no, es que hay tantas necesidades y dejas gente con necesidades en tu país. Todo lo que mis padres hicieron prácticamente lo perdieron, lo que hicieron durante toda mi vida, así que la realidad de una persona que emigra en esta situación, huyendo de su país, es que deja una familia atrás que también necesita. Entonces tú estás aquí buscando arraigarte, prosperar y también estás ayudando a los que están allá. Estás viendo cómo están los que están allá. Unos años después también se viene mi mamá y es cómo ayudo a mi familia, a mi mamá, cómo la carga es diferente, por decirlo de alguna manera. Y eso te hace posponer muchas veces simplemente tal vez estar más cómodo, tener más holgura, porque piensas, no soy solo yo, es toda la gente que está a mi alrededor que depende de las decisiones que
tome y, y de lo que yo haga con lo que tengo ahorita. Así que sí te crea un estado de supervivencia y un estado de responsabilidad tal vez más altos del que puedes vivir cuando has crecido tranquilamente en tu país, por decirlo de alguna manera. Así que espero que en la próxima década de mi vida haya hecho suficiente como para que en ese momento pueda dedicarme a que todos mis esfuerzos se vayan a cosas que tengan que ver más meramente con disfrute, con propósito y no con cubrir necesidades. Wow, qué bonito. Tú eres una persona que crea, pero al mismo tiempo inspira a los demás. Has hecho un camino muy grande que llegas a inspirar a muchas personas. Y como que ese consejo que darías a alguien así que diga, hazlo, sin miedo o con miedo. Bueno, primero que nada, todos tenemos algo que dar. Todos tenemos una esencia y una forma de ver la vida única. Entonces, ahí debatimos el primer punto. No tengo nada que dar. No, sí tienes algo. Tu historia es importante, lo que tú has vivido. Y no tiene que ser algo trágico o tal vez necesitas escarbarle un poquito para encontrar que hay cosas que has vivido. Incluso el vivir todo y tener todo trae conflictos. Todos tenemos algo que dar. Y lo otro es que una vez que encontramos eso que tenemos para dar, tenemos que dedicarnos más a veces a hacer que a esperar que todo sea perfecto para dar. Hacer esos primeros cambios, hacer esos primeros pasos, movernos hacia que lo que tenemos tenga sentido. Muchas veces necesitamos ver el cuadro completo para decidir empezar y resulta que caminando es que te das cuenta de qué es lo que tienes que hacer. Trasteando, que no sé si esa palabra se entienda, ¿no? Pasando roncha, tampoco se entiende. Pues regándola. Equivocándote es que te das cuenta de lo que tienes que hacer. Ahí es donde aprendes cuando haces tu primer, no sé si lo que vendes son pasteles y vendes tu primer pastel y el pastel se cae en la primera boda, ahí es que aprendes. Cuando te va mal, es que aprendes. Todo va a estar en la actitud que tú tengas y cómo tú te tomes eso. Cómo tú te lleves ese pedacito y ese capítulo de tu vida como algo de no lo intento más o lo intento diferente. Un montón de veces me he equivocado y me sigo equivocando. Siento que equivocarse es algo que tal vez está malentendido en nuestra sociedad, está visto como algo negativo, pero hablando particularmente de pintura, el que no se equivoca no crece en pintura. El que no se equivoca y aprende a convivir con equivocarse, jamás encuentra su propio estilo, su propia técnica. Y lo que sucede es que se frustra en el proceso y abandona. La gente que llega a sobresalir a nivel de técnica en la pintura son personas que se han vuelto muy tolerantes a la frustración de equivocarse. Que han dicho, ay, mira, y más bien le ven, mira lo que encontré, una nueva manera de hacerlo. Mira, una técnica diferente. Ay, wow, cómo quedó. Y simplemente se lo toman ligero, repintan el cuadro y empiezan de nuevo si lo necesitan y ya pasó. Cuando entra el peor enemigo del pintor, y yo siento que en la vida en general, el perfeccionismo, a la ecuación no fluye ni avanza nada. Porque lo perfecto es una surrealidad, no es algo que pueda pasar, no podemos tener perfección, no existe en nada. Y en la pintura, cuando intentas hacer algo perfecto, te frustras, no te sale, las emociones te ganan y cuando vienes a ver, justo lo que querías no lo lograste. Está muy conectado con las emociones. El disfrutar la pintura tiene que ver mucho con conectarte con heridas propias y con saber gestionar eso. Por eso yo siento que es mágico, es increíble, es terapia para ese momento y para la vida misma.
se aplica a tantas cosas de la realidad de las relaciones, de las familias, con los hijos, con amigos, todo, y con las autoexigencias. Te ayuda mucho a gestionar esa parte. Y lo he visto en clases, las personas que más veo que disfrutan son las que son más amables consigo mismas. Y las que más sufren pintando son las que son más autoexigentes y perfeccionistas. Yo misma lo veo cuando estoy muy exigente conmigo o quiero hacer algo perfecto, es cuando menos me sale. Y cuando simplemente uso los conocimientos para fluir. Y es que eso lo podemos aterrizar a la vida, o sea, no solo en la pintura. Totalmente, por eso es tan terapéutico. Es muy, muy terapéutico, conecta con demasiadas cosas que tienen que ver con nuestras emociones y con nuestras relaciones. Wow. Pues te agradezco mucho por tu tiempo. Que regreses pronto. Gracias a ti. Me encantó compartirlo contigo.